Estudio C presenta Historias sin papel. ¿Qué tal amigos, oyentes, televidentes, seguidores de nuestra plataforma digital Radio Farra 95.7? Hoy estamos aquí desde Estudio C, grabando un programa más de Historias sin papel. Este programa que va tipo podcast, hablando y conociendo de personajes de Puerto Viejo, de Manabí y por supuesto a nivel nacional. Hoy, en este día miércoles, nos acompaña una persona que tiene mucho, pero mucho que decirnos, porque tiene bastante historia que contarnos. Varios años en la televisión, varios años también estuvo en esta radio, en Farra 95.7, y hoy está también como presentador de noticias, anchor de pantalla por varios años. Vamos a conocer toda su trayectoria y también un servidor público reconocido acá en Puerto Viejo. Se trata del doctor Roque Homero Pita Azán. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Eric? Qué gusto estar con ustedes aquí en el otro lado del río, en la otra orilla del río, ¿no? Su primera entrevista, doctor. Le cuento que camino acá venía justamente pensando eso, cuántas veces me han entrevistado y creo que es la primera vez que estoy en el otro lado. Le toca hoy día. Así, vamos a ver. ¿Quiere que lo entrevistemos como entrevistaba a Roque Pita, como entrevista a Roque Pita? Como entrevista a Eric Molina. Ya, como entrevista a Eric Molina, entonces. Doctor, Historia sin papel es un programa para conocer la historia, la esencia del ser humano. ¿Quién es Roque Pita? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cuántos hermanos tiene? Comencemos por dónde nació Roque Pita. Bueno, voy a repetirle el discurso que daba cuando estaba de catedrático en la San Gregorio. Soy hijo de una lavandera y de un carpintero, un hogar muy humilde, que la única necesidad que quizás que tuvimos fue la económica, pero ahí nunca nos faltó alegría, comida, padre, madre, techo, y esa alegría de vivir y de aprender a soñar y mirar en grande, como nos enseñó nuestra mamá. Soñador, todos los días me levanto pensando en que puedo conquistar más allá de lo que he llegado. Soy el noveno hijo de 9 hermanos. Soy el menor, somos 3 mujeres y 6 varones, 2 hermanos fallecidos. Tengo hermanos fuera de matrimonio, de hijos de mi papá. Pero ya le digo, si usted me pregunta quién soy a estas alturas, una persona que ha cumplido lo que ha querido hacer y ha llegado hasta donde se lo ha propuesto. Porque mis hermanos mayores me abrieron el camino a seguir y mis padres me formaron. ¿Era el menor de la familia? Bueno, sí, soy el menor. El chiquito. Sigo siendo el niño para mis hermanos. Es gracioso, mire, yo estoy ya para cumplir 60 años. Y ¿En este mes? Este mes, el 10 de abril. Y cuando nos reunimos con mis hermanos, ellos me siguen tratando como el niño. Y yo me río, ¿no? Porque todavía me tratan del miquito, el niño entre todos, ¿no? Y después ellos se dan cuenta, ¿cómo te vamos a decir así? Pero terminamos riéndonos porque para ellos sigue siendo el menor. Roque Pita nace en Puerto Viejo. ¿En qué parte? ¿Dónde nace realmente Roque? Yo nací en las Vías del Seguro. ¿Por el estadio? Sí, que son 3 cuadras realmente, por donde queda el edificio maltratado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Atrás de donde quedó el edificio del SRI? Sí, en la misma cuadra del SRI, pero en el lado de atrás, ¿no? En un barrio muy de familia, muy de clase media, de obreros, de profesores, que jugábamos pelota hasta las 10, 11 de la noche, hasta que mamá salía con una latilla a hacernos ingresar a la casa. ¿Fue brava su mamá? Muy estricta. Mi mamá es de descendencia china, mi abuelo es originario de Cantón, y mi mamá era una mujer, mire, le encantaba el carnaval. Era una mujer que acolitaba cuando en el barrio hacíamos equipos de fútbol, ella nos hacía el fresco, nos arreglaba las camisetas, todo. Pero hasta cierta hora. Sí, no, sí, pero era disciplina, una disciplina, como dice este motivador coreano-japonés, ella sí tenía la versión de que la disciplina supera la inteligencia. O sea, no había otra opción, era disciplina. El estudio combinado con la diversión, la alegría. Sí, ella nos decía, ustedes solo tienen 2 razones en la vida, jugar y estudiar. Nos decían los menores. De pequeño. Mis hermanos mayores sí tuvieron una vida un poquito más complicada. Pero los 4 menores teníamos solo eso, decía mi mamá. Jugar y estudiar. No tienen por qué fracasar en la vida. ¿Dónde inicia a estudiar Roque Pita? Yo estudié en la escuela, no recuerdo haber ido a jardín, en ese entonces nos mandaban directo a primer grado.
Una escuela que quedaba donde ahorita queda la EMAPA en el centro, frente a la corte. Era la escuela Luis Augusto Mendoza Moreira. Alguien me dijo que todavía existe, pero en Andrés Vera, en alguna parte. No sé si existe todavía. Me suena, pero no. La Luis Augusto Mendoza Moreira. Y de ahí estudié en el Colegio Olmedo, soy olmedino de cepa. Yo siempre he dicho que ser olmedino es casi el mismo orgullo que ser manavita. Y dentro de la escuela, ¿qué recuerdo tiene Roque Pita? ¿Era buen alumno? ¿Era disciplinado? ¿Era lo contrario de lo que quería la mamá? A ver, imagínese usted que todas mis tías fueron profesoras, Ya. pero esas profesoras antiguas, ¿no? Las que realmente Claro, enseñaban. entonces mi tía era mi profesora. Entonces si me portaba mal era palo en la escuela y al llegar a la casa mi papá ya sabía. Y era Y repetición. allá era repetición, del no palo. reclamo. Sí, entonces yo siempre he dicho que los Pita San no teníamos otra opción. Teníamos que ser buen alumno porque mamá pegaba duro. Y en los estudiantes fui el abanderado, el alumno. No había otra opción, no teníamos otra opción. Ser los mejores alumnos. Todos los Pita San estudiantes profesionales. Todos, sí, todos. ¿Qué Y yo soy el único oveja negra, ¿sí sabe por qué? Todos son ingenieros. Yo soy el único que estudié leyes y cuando estudiaba sociales, ¿se acuerda? Antes era el diversificado, usted se iba a químico, biólogo, social. Entonces, como yo me fui a sociales, me decían que era el vago de la familia. Entonces, soy el único sociales, el resto son ingenieros civiles, ingenieros comerciales, bueno, hay un profesor, pero soy el único oveja negra. Son etapas que uno va llevando en la vida. En la escuela la mayoría fueron sus profesoras, sus tías. Sí, una tía sobre todo. Pero ¿y en el colegio? En el colegio no, en el colegio tuve profesores bastante duros y ¿Cómo quiénes? No, a ver, la doctora Lilia Arcondandino, Ah, ya, Mauro me lo han Andino, nombrado varias veces acá. el profesor Ganchala, el profesor Cobo, el profesor Luque, el Johnny Alcíbar. ¿Don Horacio no estuvo por ahí? Horacio, yo era el engreído de Horacio y lo quería mucho. Era un profesor que más que literatura nos daba clase de vida. Era mi gran maestro. Es un profesor que dejó mucha marca en Sí, varias sí, personas sí, acá, sí, ¿no? sí. Mire, yo nunca olvido una frase de él que él siempre nos decía: las ciudades que no tienen identidad o los pueblos que no tienen identidad tienden a desaparecer. Y él decía, el problema de Puerto Viejo es que no logramos crear una identidad del puertovejense. ¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros ancestros? Y eso a Puerto Viejo le sigue faltando. Hoy por hoy, Roque Pita ya ha transcurrido su vida profesional y todo esto, pero ¿tiene contactos, tiene amigos del colegio Olmedo? Mira, hace poco, creo que hace unos 2 años, armamos un grupo, porque éramos pocos en sociales, Ya. éramos no más de 16. Armamos un grupo, alguien de los compañeros comenzó a armar un grupo. Parece mentira, yo no sé si le pasó a usted, la pandemia nos obligó a eso, o Claro. nos arrolló a Sí, saber sí, sí. quiénes hemos sobrevivido, quiénes estamos. Y después de la pandemia armamos ese grupo del colegio, pero yo me salí, ¿sabe por qué? Porque una de las reglas es que en los grupos de amigos no se puede ni discutir de política, ni de fútbol, ni de mujeres. Entonces un compañero de X partido se portó muy grosero, por decirlo menos, insultante, porque tocaba temas políticos y si alguien lo contradecía, agredía. Entonces yo preferí salir para seguirlos conservando como amigos. Pero me sigo contactando independientemente con ellos. Luego de terminar el colegio, ¿para dónde corre? Porque con sociales le quedaba estudiar leyes, comunicación. A ver, claro, es que a ver, eso radica en qué era lo que yo quería. Acuérdense que antes en los colegios había, no sé si todavía exista, había trabajo social y había la orientación vocacional. Claro, no, ya no No existen sé si eso. existe, ¿no? Entonces es que a uno le van preguntando desde el colegio qué es lo que quiere hacer. Y yo siempre ponía reportero de guerra. Toda mi vida, Reportero de reportero guerra. de guerra. Yo creo que desde que nací ya era un periodista, un comunicador. Siempre quise ser eso. Y ponía reportero de guerra. Pero cuando yo me terminé el colegio, aquí en Manaví, en Puerto Viejo, no había, comunicación, si no recuerdo. Pero en esa época, los periodistas de mayor fama eran doctores en leyes, eran abogados. Estaba Duravaca y una serie de profesionales que hacían comunicación, porque casi nadie era periodista profesional, peor licenciatura. Leyes ligadas a la comunicación. Claro, entonces decido, gracias a un profesor que no lo nombré, pero que fue también mi tutor, el doctor Giorgio Grosabel, Claro, él era de recientemente tendencia de izquierda, falleció. sí, él era de tendencia de izquierda, y él me recomienda a los del FRUI, que eran los que mandaban en la Universidad Central. Me manda una carta muy agradable donde Quito. a Quito, y me arriesgué a irme a Quito a estudiar, porque como yo siempre digo, Dios me quiere, justo unas 2 semanas antes de
de empezar las clases en Quito, mi abuelita, con la que nos criamos también, la mamá de mi mamá, se fue a vivir a Quito. ¿Tendencia japonesa también? No, ella no era el papá, el que era Ya. el marido sería. Y me fui a Quito sin conocer, yo creo que a Quito he ido 2 veces de ida y vuelta, como íbamos antes. Sí. Y sin conocer. Y me fui con amigos de aquí, con 3 compañeros, con Yuri Josa y con Freddy Chung. Él todavía radica en Quito. Él radica en Quito, él es doctor en ley, se quedó allá, Yuri sí se regresó, creo que vive en Estados Unidos actualmente. Doctor Freddy Chung. Sí, y incluso con Freddy vivimos un tiempo juntos, compartimos un cuarto. El primer año lo hice con mi abuela, en la Central del Ecuador. Y después el segundo año sí pasamos con Freddy, alquilamos una pieza ahí en Quito, y luego ya compartí con amigos, sobre todo de Chone, que todavía los conservo, gracias a Dios. ¿Qué tal esa experiencia de ir a estudiar a Quito? Es dura, pero es muy gratificante. Yo le digo a la gente, imagínense un adolescente de 17, 18 años, porque yo me fui de 17 años ya a la universidad, llegar a tu casa y que no te reciba tu mamá, Claro. que no te reciban tu hermano, que no te pregunten cómo te fue. ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Frío. Como venía de una familia económicamente limitada, mis chompas eran las que mis hermanos tenían porque fueron seleccionados nacionales en béisbol. Entonces eran chompas deportivas y tú vas a una central que es popular, pero que todo el mundo iba allá con chompas de cuero, porque eran gente de la sierra. Claro. Y tú vas con la deportiva. Y ahí es cuando tú dices, tienes que centrarte qué veniste a hacer a Quito, a pasear, a novelerear o a estudiar, y estudiar más cumplir el sueño de tu madre, que era verte profesional. ¿Qué tiempo estudió en Quito? A los 6 años, estudié a los 6 años. Pero iba, venía. Venía primero cuando tenía plata y segundo cuando el feriado era bastante grande, ¿sí? Porque un viaje para acá en ese entonces costaba. ¿Dejó amistades esta experiencia en Quito? Claro, muchas amistades, me formó mi carácter, me enseñó a cocinar, a lavar, a planchar, a aprender a vivir en soledad, a aprender a hablar solo, aprender a escribir en los vidrios humedecidos, a llorar en soledad por alegría, por todo, a aprender a vivir en ausencia de seres queridos pero sabiendo que están contigo, a querer a gente extraña, a ser solidario. Mi mejor amigo de la universidad es de Chone, pero vive en Quito. La Universidad Central se caracteriza por tener líderes de izquierda, radicales. ¿Cómo convive ahí con esa tendencia usted que no era de izquierda? No era de izquierda, pero acuérdense que uno desde el colegio del medio, uno cree que el mundo lo puede cambiar. Sí, uno cree que puede hacerlo. Che Guevara lo ve como la gran maravilla y va por ese lado, ¿no? Ahora también la vida me enseñó de que, o sea, no trates de cambiar lo que no es tuyo. Pues en la central mandaban los chinos, que eran del MPD, y por ahí se peleaban con los socialistas. Entonces no vayas a querer cambiar la historia, pues no, tampoco es alinearte, pero o sea, llegas a casa ajena, no quieres cambiar los muebles, pues, ¿no? No me alineé ideológicamente con ellos, pero como no era mal alumno, tampoco era el mejor alumno, pero era un alumno muy, muy aprovechado, siempre estuve como miembro del consejo universitario, de la directiva de la universidad, me llamaban, te buscaban los mejores alumnos, los que tenían de alguna manera influencia. Y la otra cosa que hay que reconocer es que en Quito, al manabita, lo quieren y lo respetan mucho. Lo quieren y lo respetan muchísimo. Solo te preguntaba, Manaba. Y ya entonces, tenía una... Claro, y no sé si coincidía también que en ese entonces Macario era muy famoso. Entonces el sobrenombre de nosotros, Manabita, era Don Maca. Nos decían de broma los amigos. Entonces, para la gente que no está escuchando este podcast y dicen Don Maca, ¿qué era Don Maca? Era un personaje con una fama que trascendió fronteras y métase en Google ahí, no solamente a buscar... Macario Briones, ¿no? Macario Briones, don Macario Briones, Don Maca. Pero en esa época, cuando estaba Macario, también estaba lo de Alfaro Vive. Claro, claro. Es que, a ver, usted estaba en clase de pronto. Sí. Y se escuchaba ruido y usted salía del aula y estaban Alfaro Vive armando ahí como una escuadra y gritaban las consignas. Y ¿sabe qué era lo gracioso? Que nosotros no le teníamos miedo. Nos burlábamos, le pifiábamos. Los estudiantes de Derecho le pifiábamos. Pero era cuando recién estaban haciendo el Alfaro Vive. Sí, más o menos. Pero me imagino que ahí no estaban los Jarrín, los Cagüeñas, toda esta gente... Que ya pasó a otro límite. Pasaron a otro límite y ya se hicieron hasta algunos asambleístas y ministros, ¿no? En ese entonces. Sí. Entonces, no. Pero no se hicieron asambleístas por la lucha. Primero hicieron una lucha criminal, una lucha sangrienta y ya 15, 20 años después se hicieron asambleístas. Los hicieron asambleístas. Claro, habían. Mire, cuando yo salí de la universidad, recién los socialistas empezaron a entrar a hacer vida política. ¿Y sabe cómo hacían campaña? Con una granada en la mano.
O sea, escogían una granada y entraban, entonces no los tocaban. Porque había también en la central eso que hablan que aquí que la técnica era garroteros. No, en todas las universidades del país en ese entonces una lucha, pero se veía, sabe que es más lucha ideológica también. Lucha de discursos, lucha de tendencias, una lucha de respeto a la ideología ajena. También había mucho. ¿Y no lo motivó eso también a involucrarse al MPD, a estas líneas ideológicas que se estaban metiendo en la Universidad Central? Le cuento que no, porque yo tenía solo un objetivo, graduarme, estudiar leyes. Y hay algo que salté, ¿no? Porque podrían decir, a ver, si desde muchacho, desde niño, desde colegio, siempre que hizo ser periodista, ¿qué hacía estudiando leyes? Estudiando leyes, claro. Pero cuando yo fui a la central, me enamoró el título, doctor. ¿Sí? Doctor en leyes y puedo ejercer el periodismo, decía yo, ¿no es cierto? Me enamoró el título, no, yo no lo niego. Y era un sueño que mi mamá tenía también conmigo. Tener un doctorado. Doctorado. Sí, un doctorado. Y yo dije, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Irónica en la vida, ¿no? Primero estudié leyes, me gradué primero de abogado y después de periodista. Después vine a estudiar periodismo acá. Ya acá en Manabí. Ya en Manabí. Ajá. Y ¿Qué entonces, tan buen estudiante era Roque Pita en escuela, en colegio? Bueno, en la escuela fui abanderado, en el colegio también. Y en la universidad no fui el peor, tampoco fui el mejor. Pero A pesar me de la destaqué. distancia, a pesar de que Sí, estaba en... y no solo es eso, era cuestión también, no es como ahorita que usted coge un teléfono y entra a internet y tiene todo el mundo de la información y la comunicación. En ese entonces había que ir a la biblioteca a sacar libros, pagar copias o esperar que el amigo, que el compañero rico que tiene los libros termine de estudiar para que te lo preste. Esa fue la historia de nosotros. Eso vivió Roque Pita para Claro, llegar... claro, porque nosotros éramos 5 que alquilábamos un departamento en Quito y había uno que tenía mucha plata, mucha plata. Le pongo solo el ejemplo porque ya ve la diferencia. A mí me mandaban 3.000 sucres y tenía que pagar 1.500 el cuarto y los otros 1.500 para pasaje, comida y todo lo que necesite. A mi amigo le mandaban 20.000 sucres para sus gastos personales, el resto estaba pagado. La Universidad Central... Es libre, sí, no pagamos nada. No paga, no se paga. Pero ¿qué ocurría con ese amigo? Era el más solidario. Él se sometía a las mismas normas que nosotros. A pesar de que tenía dinero. Sí, hasta la actualidad, a las mismas normas que nosotros. Un gran ser humano. ¿Qué función desempeña actualmente? Es doctor en leyes, le va muy bien el ejercicio profesional, en el libre ejercicio. En el libre ejercicio. Sí, en el libre. Y también hace periodismo deportivo, está en una radio, bueno, en eso sí es un cero equivocado, es barcelonista, entonces. Entonces él también le gusta mucho el fútbol y hace comentarios en una radio, no sé qué radio, creo que es Radio El Balón o La Redonda, creo que. La Redonda. La Redonda en Quito, ¿no? ¿Qué lo motiva ya? Obtiene su título, usted dijo, ¿qué tenía en la cabeza el doctor Pita? ¿Voy a ejercer? ¿Voy a buscar una radio donde hablar con este título? ¿O dijo, no, ya pasé esta etapa, cumplí sueños, cumplí metas mías, de mi familia, de mi mamá, me voy a estudiar periodismo? ¿O qué pasó por la cabeza de Roque Pita? No, a ver, hay momentos históricos, ¿no? Y ahí hay errores, no errores, pero equivocaciones que uno tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, me dediqué a estudiar. ¿Ya? Y mi grupo de amigos se dedicó a estudiar a ejercer. Claro, iban a practicar a las cortes. Pero como yo tenía que aprovechar la ausencia de ellos para coger los libros y estudiar, entonces cuando terminamos la carrera, en los juzgados ellos se conocían, yo ni siquiera sabía dónde quedaba la corte, exageradamente. Ya. ¿Se me entiende? Entonces yo me encontré como el típico académico y ellos eran los practicantes, ¿sí? Incluso me consultaban, pero ellos eran los que conocían la corte y todo. Entonces me tocó regresarme a Manabí y me casé, pero yo sentía que mi vida estaba incompleta. Entonces yo egresé en la central, retomé mis estudios para graduarme, sacar un doctorado en la Universidad Católica de Loja, porque era como, a ver, mi madre tiene mucha simbología en mi vida. En la Universidad Católica de Loja, ¿a graduarse de qué? El doctorado. El doctorado. A ver, en la central yo me licencié en Derecho. Ya, licenciado. Pero faltaba el resto, porque en la central no es como ahorita. Pues. En ese entonces tú tenías que graduarte de doctor y ahí te entregaban el título de abogado. Ya, claro. Ahorita no, la central ahorita sí da abogacía y después el doctorado. Entonces yo me licencié en Derecho y ahí me ingresé a un curso especial en la Universidad Católica de Loja, la UTPM, y ahí, UTPL, y ahí yo saqué la abogacía y yo era abogado. Pero yo todavía sentía en la mirada de mi mamá algo que me decía, no cumpliste. Falta más. Falta más. Y hice un doctorado de 3 años. Hasta que le entregué en Derecho. ¿En qué universidad? En la de en Loja. La Católica de Loja. Y ahí le entregué a mi mamá el título. Mi mamá me acompañó en todas mis graduaciones. Era como la fuerza que yo tenía para saber que lo que estaba haciendo era correcto. Menos en la de Quito, que no fue, cuando me gradué de licenciado,
porque por un problema económico y de salud. Ya. Pero ahí siempre me acompañó en todos los títulos que tengo, me acompañó ella a mi graduación. Y créame, Eric, usted lo sentirá cuando sus hijos se gradúen, no hay nada más placentero para un hijo, usted le tiene que haberlo pasado, Sí, ahora cuando último. usted ve en los ojos de su madre esa satisfacción de decir, este es mi hijo, a la que usted le entrega el título, y me imagino que usted tiene que haberlo pasado lo mismo, porque venimos casi de hogares parecidos, y decirle, mamá, este es tu hijo, ¿no? Este es tu ingeniero, este es tu doctor, aquí está tu título. A ti Y te lo verla que entrego. se siente orgullosa. Exacto, y verle cómo esas señoras que lavaron ropa, que amanecieron tras una batea o tras una cocina, le brillan tanto los ojos de emoción de ver a su hijo. Esa emoción, esa alegría no me la quita nada en todos los títulos que obtuve y se los entregué a mi madre. ¿Extraña a su mamá, doctor Roquepita? Todos los días. Y todos los días. ¿Qué extraña más de ella? Calmaba mi ira, mi tempestad. ¿Era la única que podía lograr eso? Es la que lo lograba solo con una mirada, solo tocándome la frente y diciéndome, esto va a pasar. En cada graduación de sus hijos, que ya vamos a hablar de la familia, de los niños y todo, ¿extrañó ahí la presencia de su mamá? Cuando se graduaban ya sus hijos. Estuvo en dos. En Ya. el último que se graduó no estuvo. Pero por supuesto, es que ellos también aprendieron a amar a mi mamá casi con la misma intensidad que yo. Entonces ellos decían, mi mamá se llamaba Rosa Orfilia, y le decían Mamafila. Entonces lo primero que yo decía, Rosa Orfilia Hassan Hassan Garabí. Garabí de Pita. Sí. Ese apellido Garabí de dónde Garabí, yo he averiguado, no lo encuentro. Alguien Hassan me ya dijo- sabemos Hassan, que es el sí, chino, ¿no? Dicen que tiene alguna descendencia árabe, pero no encuentro todavía la unión. He estudiado, incluso los primos Garabí tampoco nunca. Yo más bien soy muy curioso. No en los eso, encuentra. pero no. Acuérdese usted que también los apellidos se distorsionaron al momento de ir al registro civil, le cambiaban como ellos sabían escribir. Sí, sí. Ya, entonces mis hijos también siempre quisieron a mi mamá, a sus dos abuelas, más a mi mamá, no porque no querían a la otra, sino que mamá era la impulsadora de estudiar. Mis hijos tienen que estudiar, mis nietos tienen que estudiar. Y era la misma satisfacción de ellos tener a mi mamá al frente. Sí, no tenerla, me imagino, tiene que tener su vacío, pero recordarla permanentemente es no dejar que el ser humano muera realmente. Mire, cuando mamá murió, yo busqué mucha ayuda de todo nivel, hasta que un sacerdote me ayudó. Y lo que me dejó bien claro, que es lo que yo ahorita aconsejo, es que no pelees contra el dolor, porque ese nunca va a pasar. Nunca va a pasar el dolor de perder a una madre o un ser que tú adoras tanto. Yo por eso no comparto Sí, muchas ajá. veces el tema de decir sentido pésame. Sí, Creo que se lo he conversado a o usted. no llores que está penando. No llores que está descansando, o sea, no te está pasando a ti, deja No, que así es. llore todo lo que tenga que llorar. Eso me dijo, llora lo que tengas que llorar y donde quieras llorar. Nadie te puede quitar el dolor. Es que la tienes en el única alma. mujer que realmente merece las Sí, lágrimas. y lo que este sacerdote me lo dijo, que lo puedo nombrar, que es el padre Manuel, que fue párroco de Nambre ahorita está en Charapotó. Me dijo, lo que tienes que aprender es vivir con el dolor, porque con el tiempo, me dijo él, con el tiempo, los buenos recuerdos te irán mitigando el dolor. Y es verdad. Solo Dios permite que llegue la resignación. Así es. Poco a poco, ¿no? Así es. Y no es resignarse, sino aceptación. Aceptar. Aceptar la voluntad de Dios. Y cuando comienzo yo en momentos de soledad, de tristeza, angustia, de ira, a invocarla, termino riéndome porque me acuerdo de lo que le hice, de las travesuras que le hice, o de las travesuras que ella también me hizo, porque éramos muy unidos, muy de travesura los dos, ¿no? Ya. Hasta el día anterior a su muerte. Era el engreído de la casa. Supongo que sí, dicen mis hermanos que sí, yo digo que no. No, tiene que haber sido pues, el engreído, el menor, el conchito, Sí. el miquito. Bueno, doctor, cuando llega a Manabí nuevamente, saca su doctorado, pero No, el doctorado fue mucho después, ya casado incluso. ¿cuándo se comienza a vincular a los medios de comunicación? Oiga, fue anecdótico. Cuando yo vine, tuve mi hijo mayor, David, y tuve que trabajar hasta cargando cajas, ¿Ya? ¿no? ¿Cuándo se casa el doctor Pita? Y a los 25 años, casi regresando de Quito. Eso fue un duro golpe para mi mamá. No porque no simpatizaba con la novia, sino es porque ella decía que no era mi momento todavía, que terminara la carrera, que me incorporara, pero... Se me desbarataba enamoré. un sueño, como quiera. Exacto. Entonces yo sentía todavía que le habían cumplido a mi mamá y trabajaba cargando cajas en unas empresas que se llamaban promociones, que iban al campo y vendían fundas de desodorante, de ropa interior, bueno, Ah, ya, cargaba sí. cajas.
O sea, no era ni el chofer, ni el cobrador, ni el que vendía. Cargaba cajas. Era el que una chica me decía, venga, traiga, ponga la caja aquí y todo eso. Y un día llega mi gran amigo Jory Farfán, que éramos amigos del colegio, y me dice, oye, ¿no quieres trabajar en Manavisión? ¿Cómo así? Hay un puesto de reportero. Pero yo no sé nada de televisión ni nada, pero ojo, mi sueño siempre puede ser reportero de guerra y periodista de televisión. ¿Ya? O sea, yo sí puedo decir que mi sueño era ser periodista de televisión y mi formación es televisiva. Cumplido. Sí. ¿Y quién estaba ahí? Y le digo, ¿quién está director? Jorge Bello. Descansa en paz ahora. Sí, ahora. y fuimos, y Jorge, claro, nos conocíamos en el colegio, y me dijo, listo, empiezas el lunes, pero primero tienes que tener una entrevista con uno de los mejores jefes que yo he tenido. No sé si usted alguna vez lo trató, Jorge Maldonado, el profesor Maldonado. Sí, el don Jorge Maldonado. Oiga, jefe más estricto no pudo haber tenido, pero qué hombre para más sabio. Estricto y a veces hasta maltratador, pero con el tiempo usted dice, Era real. era real. Lo que él ¿Sí? me estaba enseñando, me estaba presionando, lo necesitaba. Le cuento Y que aprendí. Claro, y la entrevista fue anecdótica porque cuando yo tuve una entrevista con él me dice, a ver, dígame qué ha hecho en su vida. Y yo hasta ese momento lo que había hecho en mi vida era estudiar. Ya. Y me dijo, usted es un vago. Usted nunca ha trabajado. Le digo, es que yo tengo papá y mamá, usted no los haya tenido, problema suyo. Así le contesté. Y después me dice, ¿y usted con esa cara quiere salir en televisión? Y yo le dije, sale usted qué feo. ¿No voy a salir yo? Y me dijo, el lunes te espero. O sea, aquí ahí viene una película que se llama El Fundamentalista. Cuando le respondes mal al jefe, te aceptan de inmediato. ¿Sí? Y me apareció el lunes y hubieron dos personas que marcaron mi vida periodística. Dos personas que fueron las primeras que yo traté, que me dijeron, vas a estar aquí, que fue Marina Alcíbar y, Mariana Alcíbar, doctora Mariana Alcíbar de Lozano. y Marcelo Farfán. O sea, fueron los, ¿cómo que se dice? La patadita los que me dieron. ¿Ya? ¿Ellos estaban en Ediasa o qué? En IDIASA, en el Noticiero de la Mañana. Ahí el Noticiero de la Mañana lo manejaba Erwin Valdivieso. Ya, claro. Entonces yo tenía un proceso de aprendizaje urgente, rápido. Me dijeron, tú en 15 días tienes que aprender. Entonces yo amanecía a 5:30 de la mañana en el canal y me salía a 11 de la noche hasta que apagaban las cámaras. Porque tenía que aprender hasta cómo se prendía una cámara, hacer todo. Pero entra no directamente a la pantalla. No, por supuesto que no. Entro a solo poner el micrófono. Ya. O sea, váyase con el camarógrafo. Bueno, la vida ha sido buena conmigo. ¿Por qué? Porque quien fue mi camarógrafo casi toda la vida fue William Castro. Y el que no aprendía con William Castro, no aprendía con nadie. No aprendía nunca. No, es un muchacho que debió haber sido reportero y uno de los mejores periodistas de Manaví. Era una enciclopedia. Me acuerdo que en ese entonces habían 3 vuelos a Puerto Viejo y nos parábamos en el aeropuerto y él me decía, mira, el que viene allá es el doctor tal. Con él puede hablar usted el tema del café. El que viene allá es ministro de la Corte. Con él hable el juicio tal y tal. O sea, él me daba ya todas las pautas para entrevistar. Era un periodista. Era un periodista. ¿Sabe qué? Él llegaba al canal, a Manavisión, llegaba a leer el periódico. Ni los reporteros Se hacíamos ilustraba. eso. Sí, era un hombre muy ilustrado, veía los noticieros y todo. Yo siempre le decía, abuelita, te perdiste porque tú debiste haber sido hasta director de noticias de cualquier medio. Entonces el proceso fue bastante rápido. Imagínense que yo dejé un sueldo que tenía en ese entonces en la empresa que trabajaba, ganaba... Cargando cajas. Sí, ganaba, ahorrándome los 1.000 sucres creo que me daban de comida, yo ganaba como 120.000 sucres en ese entonces. Y fue a Manavisión por el básico que era 17.000 sucres. Dejó un buen sueldo. Por cumplir un sueño. Cuando tú te tienes confianza. ¿Cuándo entra Roque Pita? Ya estaba en el medio, pero tenía ansias de que le dieran esa oportunidad, o cómo se la gana. A ver, me la gané porque me dieron la oportunidad. Yo creo que la vida es la oportunidad y tú aprovechala. ¿Sí? O la aprovechas o la desaprovechas. Es cuestión tuya. Yo creo que la vida todos los días te da una oportunidad. Todos los días creo que la vida nos da una oportunidad. Para ser feliz o infeliz. Tú eliges el camino. A mí, Jory Farfán me dio la oportunidad de ir a conversar con Jorge. Jorge me dio la oportunidad de conversar con Maldonado. Al lunes siguiente yo estaba trabajando y comencé un proceso de aprendizaje con Daniel Valdivieso de televisión, de cámaras, de todo. Y creo que a los 2 meses o 3 meses, no recuerdo muy bien, me mandaron a hacer un curso de especialización así espalda, representando a el Ecuador. En Quito. En Quito con William Castro y un productor que trabaja ahorita en TC Televisión. Castro, no me acuerdo el nombre ahorita en este momento. Entonces, imagínate, la vida fue buena conmigo porque y aprovechaba todo espacio, veía cómo hacían los Erwin Valdivieso, que tenía más experiencia, cómo entrevistaban, cómo hacían todo. Ahí usted estuvo en la camada de Erwin y Valdivieso y Carlos Vera.
Carlos Vera llegaba los fines de semana, ¿no? Y Carlos, yo también veía, cuando Carlos venía a grabar, yo era atrás ahí viendo, me metía atrás bastidoras a ver cómo hacía el comportamiento y todo. Y de Carlos Vera, si me puede preguntar, ¿qué aprendí de Carlos Vera? Primero que todo periodista de televisión que se crea profesional tiene nervios cuando sale a pantalla todos los días. Todos los días, ¿no? Teme, tiene el temor de hacer el ridículo, y cuando compartimos cámara yo te decía, cada que salgo en pantalla, tengo miedo de hacer un ridículo. A cometer algún error. A cometer un error, así es. ¿No? El que me venga a decir que no, yo no tengo nada, es mentira, no es bueno entonces. Tuvo su tiempo, lo conversábamos la semana pasada con Kabir Briones acá, y mencionábamos que usted está en una de las listas de los periodistas más directos. Muchos dicen, los catalogan como el más problemático, uno de los más imponentes en el momento de entrevistar, uno de los periodistas duros y temidos, de fuerte opinión, de fuerte análisis, pero que al fondo llevan la verdad. ¿Cómo se forja ese Roque Pita? Mire, yo creo que esa formación tiene que ver mucho también de la cuna en la que vienes. ¿Ya? Eso te marca la vida del ser humano, de padres. ¿Quién fue mi abuelo? Gregorio Pita Andrade, pues fue uno de los líderes sindicales que dio vida al CRM, pues. Entonces era un señor que tuvo tantos cargos públicos y cuando murió hubo que hacer una colecta para comprar el ataúd, porque no había plata, imagínense. Entonces venimos de esa casta. Entonces, de una casta en que cualquier tía podía jalarte las mechas si te encontraba haciendo una torpeza. Eso no significa que todos los pitas, pues, son agua bendita, ¿no? Claro. Pero la mayoría nos formamos en una rectitud académica y de transparencia. Entonces, yo eso aplico en el periodismo. A mí nadie me puede señalar. Yo sí puedo escupir para arriba en el periodismo sin el miedo de que me caiga la saliva en la boca, en la cara, porque a mí nadie me ha pagado por una entrevista. Nunca he trabajado para nadie, para promocionar a nadie, ¿no? Que la gente a veces confunde, ¿no? Porque yo también hice estudios de marketing político en Estados Unidos. Entonces, si a mí me contratan como marketista político, para Tú puedes trabajar partido, para esa ese persona. es mi trabajo, Claro. pero en pantalla, y ahí yo me retiro de la televisión, del periodismo tradicional, mientras cumplo esas funciones. Y después yo ingreso al periodismo sin temor alguno, porque que alguien me señale. Por eso yo camino por las calles y por eso no le soy simpático a todo el mundo. ¿Cómo se considera como en esa etapa de periodista, de entrevistador? Póngase del otro lado de la pantalla y se pone el espejo. ¿Cómo veía a Roque Pita haciendo entrevistas? Siempre creo que me falta. Verse. A ver, o que le falta hacer más. que me faltó en la entrevista algo más. ¿Ya? Que pude haber sido más duro o a la vez más calmado, ¿no? Porque el periodismo también encierra pasiones. Cuando dicen, es que usted es duro. Sí tengo también algo de pasión. ¿Pasión por quién? Por mi tierra, pues. Pasión por la justicia, pasión porque a Manaví se lo ha maltratado, pues. Pasión por ver tantos líderes que se han enriquecido, pues. Y cuando usted es apasionado, usted dice, yo soy parte de ese de que me han maltratado, como también hago conciencia de que he sido parte del problema, pues. Porque aquí nadie, ningún periodista se puede lavar las manos. Todos hemos sido parte del problema porque en alguna ocasión hemos sido indiferentes. Hemos callado. Hemos callado, ¿no? Hemos evitado la confrontación. Cuando se pudo por haber temor. hablado. Dice. Claro. Y lo otro es, ¿qué dice la gente? Ah, este está metiendo palo porque no le dan plata. Sí. Y si usted se calma, ya le dieron. Sí, por eso ya no cuestiona y no critica. Yo creo que gracias a Dios y vi el programa que a mí me gustó, me he mantenido siempre en la misma línea. En la misma línea. Es decir, crítico, analítico, duro. Duro en el concepto de que como no tengo nada que temer, como no tengo rabo de paja en el sentido de que me van a decir yo le pagaba, yo lo contrataba, trabajaba para mí, no tengo ningún temor. Pero lamentablemente hay mucha gente que le gustaba arreglar problemas de otra forma. Hablando de amenazar. ¿Vivió amenazas el doctor Roque Pita? Sí, por supuesto. Por supuesto. Hay cosas que no saben y que creo que la madre de mis hijos mayores y mis hijos ya ahora recién lo supieron. Yo fui amenazado por la rana. La rana, el delincuente Pastor Parra, creo que era el nombre, no recuerdo. Gustavo Parra. Llorente. Cuando yo trabajaba en Manavisión, yo recibí una llamada, no había celulares, recibí una llamada telefónica que me dijo, ¿dónde quieres que te tire la granada? Y HP, un poco de cosas, pero yo pensaba que era broma con Erwin y con Jorge, porque nos bromeábamos mucho. Ya. Y no le hice caso, pero después recibí una segunda llamada en la que me dijo, ¿quieres en el cuarto de atrás donde vives tú o en el de tal que en donde está tu hijo menor y con nombres y apellidos? Lo había estudiado ya. Claro, conocía mi casa más que yo, pues. Hasta en qué cuarto estaba todo.
Yo me asusto, lo comunico en ese entonces a mi jefe, él le comunica al gerente, a Jorge Maldonado, y me llaman a la dirección. Y me dicen que efectivamente a mí ya me tenían con asistencia de inteligencia militar desde hace un mes, porque ya habían hecho las llamadas. El riesgo era alto. El riesgo era alto y yo no lo sabía. ¿Quién era el que me dio protección en ese entonces? Nada más a alguien que yo le tengo mucha estimación, fue Autocobo. Él era el comandante del fuerte militar aquí en Manaví. Yo me reuno con él y me dice, sí, mi querido periodista, usted lo tenemos hace un mes con seguridad, bajo vigilancia de seguridad militar. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué pasó en ese tiempo? En ese entonces tuve la decisión de que el periodismo no es para cobardes, pero tampoco es para estúpidos. ¿Sí? El no ser cobarde no significa que voy a enfrentarme a un criminal, pues. Claro. O a dar papaya, como solemos decir. Llevé una vida más racional, más tranquila. ¿Llegó a tener seguridad? No, más la seguridad que según ellos me estaban dando. Yo nunca los vi. Como la suelen dar ellos, dicen. Sí, ¿no? entonces, a ver, aquí seguramente mi párroco me va a jalar las orejas, pero no puedo decir gracias a Dios, pero con suerte al tipo lo mataron a las 3 semanas. ¿Qué sintió usted ahí? ¿Mm? ¿Qué sintió usted? Le cuento que no voy a decir que dije, ¿sí? El problema, Eric, es que cuando usted es así, traspasa la barrera de eso, cuando usted ya tiene hijos. Claro, allá iba, pero ¿qué sintió en ese momento así tranquilito? Sí. Pausas, pero también la vida va enseñando de que hay que ser más racional a veces en los comentarios que uno emite, ¿no? Menos apasionado, mucho más racional. ¿Los empezó a bajar? No. ¿A controlar un poquito? A controlar, sí. Porque yo era muy frontal contra la delincuencia de ese entonces. Ahorita ya no estuviera aquí, pues. Claro. En esta época ya no. En esa época todavía se podía. Hoy por hoy, las condiciones que están no dan para ser muy crítico. No dan. No dan para ser muy crítico, ¿no? No hay que perder el estilo, la esencia, pero sí hay que limitar ya ciertas cosas. Sí, cuando entra Manavisión, ¿qué tiempo estuvo en este medio? 5 años más o menos. 5 años. Sí, 5 años estuve en ese ¿Y medio, luego? sí. Ahí pasé a trabajar con Clemente Vázquez en la prefectura. Él era prefecto y me llamó a que le diera asesoría, que le manejara la agenda política de él. Y ahí salió usted. Ahí trabajé un año y ahí usted antes dijo colabora en Radio Farra. Yo no colaboré en Radio Farra. Entró a trabajar. Fui trabajó. fundador de Radio Sí, Farra. claro, sí. Fundador con Fernando Macías. Dije colaboró. Sí. Ya, ese trabajó porque fue director de la radio. Claro, fuimos fundador de Radio Farra Claro, con, sí. con Fernando Macías. Allí en Radio Farra estuve bastante tiempo también, casi unos 5 años más o menos. Y de ahí me llamaron a trabajar a un periódico a Manta, el Metropolitano, una gran opción comunicacional para Manta, pero que cometieron errores y el periódico nomás duró un año. Doctor, ¿qué son David, su niño, sus hijos? Kian también. Kian, bueno, mis hijos son la prolongación de mi vida. Y cuando a mí me preguntan, ¿tú qué? O yo escucho que dicen, ¿tú quieres a tus hijos iguales? No, yo no los quiero iguales. Eso es una mentira de todo papá y mamá. A los hijos se los quiere de diferente manera. Claro. Más o menos, porque hay uno que es cariñoso, hay uno que es distinto. No es que uno no quiera a su hijo, los quiere Hay de uno manera que sale diferente. idéntico a ti en tu comportamiento. Hay unos que lo protegen más a uno porque uno sabe que es más frágil, más débil. Ya. Y hay uno que lo deja a uno más libres. Hay uno que se enfrenta a uno porque es el retrato de uno. Ese es mi hijo, mi segundo hijo, Adrián, que vive en el extranjero. Ese, me decía alguna vez mi mamá, es que es como verte a vos, contestatario. Y hasta físicamente, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Entonces yo mis hijos los tengo definidos. Mi hijo mayor pagó los platos rotos de mi primera experiencia como papá. Fui el más duro con él, más severo en la disciplina, porque siempre tenía miedo a fracasar como papá. Pero ahorita es mi ¿cómo se dice? Mi cable a tierra. Ya. Es el que me da calma. Es el que yo voy y le siento y le digo, tengo un problema y él me da luces. Es el que sabe qué tiene que hacer el día que yo no esté. Es decir, como yo le digo, eres mi cordura dentro de mis locuras. Eres el que me dice, ya, para, cálmate. Sí, tranquilo, esto va a pasar. En las angustias más grandes, ni una mujer ni nadie, él va y me dice, cálmate, esto va a pasar. Has vivido tormentas más grandes. Que antes mi mamá solo con la mirada o con la mano en la cara me los calmaba. De ahí el gordo Adrián, ya les digo, ese es mi conflicto, yo creo que ese niño llegará a los 50 años y no dejará de ser el que me saque canas verdes o canas, no sé, de todo color. Pero es mi gordo bello, es el más cariñoso conmigo. Ya. Sí. De ahí viene Jerónimo, que es el niño, Jerónimo. que es mi chino lindo. Jerónimo es, mire que él estudió comunicación, porque él es diseñador gráfico. Sí, va a seguir siendo el niño también, ¿no? Sí, también es el niño, Sí. ¿no?
porque Kian es el bebé. Sí. Entonces, Jerónimo es el que no soporta siquiera que yo alce la voz. Eso a él lo entristece. ¿Ya? ¿Por qué él es protegido? Porque él nació 8 años después que el anterior. Ya. Entonces, cuando él nació, para los hermanos mayores fue como, 3 papás tuvo. sí, tiene todavía. Entonces, cuando yo al niño lo voy a retar, los hermanos mayores salen y que si estás bravo por su trabajo, no venga a desquitarse con el niño. Y yo lo miro y... Entonces, él es especial. Imagínense que él se graduó recién hace poco tiempo en el licenciado en diseño gráfico. Nunca me dejó ver su tesis, ni en qué estaba trabajando. Porque me dijo, si viene usted me va a criticar o me va a querer que aumente, y no, esto es mío. ¿Saben qué hizo la tesis? En inteligencia artificial y su aplicación en el diseño gráfico. Primero que él no es tan, al menos conmigo, no es tan extrovertido. Y ese día me dejó con la boca abierta cuando él expuso su tesis. Pero si usted hubiera visto la tesis, sí lo iba a corregir. Seguramente, Sí. seguramente le dijo, mira, no, esto sí, esto no. Y el profesor, el tutor de él era un colombiano, y yo le pregunté cómo se envolvió él en la tesis. Y me dijo, increíble, su hijo es muy comunicativo, por aquí, por ahí. Usted no fue a la sustentación tampoco. No, a la sustentación sí fui. ¿Ya? Pero yo le dije, si te incomoda ir, no, vaya nomás. Pero le digo, ahí fue que me dejó con la boca abierta. Cómo expuso, cómo dominó el escenario, el dominio escénico, cómo habló, y me miraba, ¿no? Hablaba una cosa y me miraba, como me decía, sí, yo también sé. Y nunca he dudado en su inteligencia, sino es que, no sé si le pasa a usted, uno siempre como padre quiere Sí. corregir, y ellos dicen, no, es que no es así. quieren que siga su modelo. Yo le cuento una anécdota de esto de que uno como padre quiere que uno sea como uno. Yo fui abanderado, Ya. mis hijos ninguno fue abanderado. No fueron vagos, fueron buenos. Y yo un día llegué a mi mamá muy deprimido, y yo le decía, mamá, yo soy un modelo de estudio. Y mamá me cogió, una mujer muy sabia, me llevó a un espejo, y me dice, ¿tú a quién ves ahí? Yo decía, mamá, ¿a quién ves ahí? Me dice. Yo le digo, mami, a Roque Pitt. Exacto, no es David, no es Adrián, no es Jerónimo. Tú te reflejas tú, ellos se reflejan en su propio espejo. Claro. Deja que ellos sean lo que quieran que ser. quieran ser. Simplemente ten hijos felices. Ellos no quieren ser buenos alumnos como vos. No quieren Tampoco ser periodistas, no quieren ser abogados. así es, no, y yo por suerte nunca les propuse que sean esa carrera. Son unas Es mejor carreras- dejarlos libres, ¿no? Sí, dejarlos libres. Solo Que ellos ella decidan. me decía que sean felices. Sean lo que seas, pídele que sean felices. Y entendí ahí que sí, que dejarlos que ellos volaran y todo. Seguramente va a decir usted, ¿y quién? ¿Quién? ¿Quién es? El doctor estábamos jugando pelota y ahí viene el primer talón de Aquiles. Sí. Porque tuvo una fractura. No, eso no es fractura, ¿no? Es Ruptura. ro- Se rompe rotura, ¿no? el tendón. Ajá. Pero, ¿quién lo domina? Sí. Es su talón de Aquiles. Sí. Es mi tendón de Aquiles, sí. Es que es otra... mi hijo menor, Kian, es un niño con síndrome de Down. ¿Ya? Entonces, primero es un impacto cuando nacen, Sí. porque tú no estás preparado para eso, y comienzas a pensar en tu edad, ¿no? Entonces, mire, yo no sé si la gente crea, y porque alguien me decía justo en estos días que tengo, porque hacía unas bromas y me decían, oiga, pero si usted es tan serio, ¿cómo así ha sido tan bromista? Y quienes me conocen saben que soy, en la vida privada, íntima, entre amigos, soy Claro. broma de los que esconde cuadernos, de los que hace maldades. De muchacho. Soy un muchacho, realmente, sé, ¿no? yo lo sé. Sí, y soy muy, como dice mi hijo que está en el extranjero, que no podemos hablar cosas sentimentales porque terminamos llorando. Soy hasta llorón en ese sentido. Entonces, cuando me dicen eso, yo pensé en la vida que le iba a llevar, en que no iba a estar tiempo con él. Si estaba Cuando le notifican, casi cuando nació, a la media Ya. hora que nació. Entonces, la mamá, que es una mamá joven, yo decía, le estoy dejando una carga muy grande, no voy a estar ahí, pensaba en mi hijo, bueno, piensas en todo, ¿no? Pero yo soy muy creyente, yo creo mucho en los ángeles, yo creo que Dios te pone a personas en el momento oportuno y claro. Yo estaba, me acuerdo, ahí en la sala de espera, en una clínica, y se acerca un doctor, no sé quién será, me dijo que era pediatra, y me preguntó que por qué lloraba. Yo estaba llorando, le dije, ¿por qué me ¿Le pasó golpeó? esto? Sí, me golpeó. Y primero, pero nunca pensé que era un castigo ni nada que ver, pensé más bien en la vida que le iba a llevar y Claro. si yo iba a estar o no estar a su lado. porque dijo usted, lo tuve muy tarde. Exacto, ¿no? Viene con esta condición. Es una más joven, estoy dejando una carga a alguien que no es justo. Y él me habló de
la vida que llevan estos niños en la actualidad. Yo ya había trabajado con niños desde el colegio con eso. Dice que llevan una vida casi normal. Y el médico este se me rió y me dijo, ¿y quién lleva una vida normal? ¿Cuál es la vida normal? Sí, dije, no, ¿por qué decimos una vida casi normal? Pero si todos somos imperfectos, todos tenemos condiciones especiales, todos fallamos en alguien, a todos nos duele una oreja, un dedo, una nariz. Y me habló y me calmó. Ahora, Kian es un niño de la pandemia. Kian nació el 16 de marzo, el día del 2020, el día que se declara. Yo estaba en la sala de espera y en la pantalla salió el presidente Moreno anunciando el encierre de todo el mundo y que todo el mundo encerrarse. Entonces, Kian entra a terapia intensiva pediátrica. Era esa angustia, no podías salir, no podías moverte. Mi querido Eric, para alargarte esto, porque el programa no es para hablar de este tema, yo estaba comprando una leche y se me acerca un médico con acento o venezolano o cubano, algo así era. Y vio la leche, que era una leche especial, y me dice, oye, ¿tú eres el papá del niño tal? Digo, sí, sácalo y llévatelo a tu casa. Pero él está en terapia. Me dice, vas a hacer esto, en el cuarto tal, lo vas a arreglar así, vas a comprar este desinfectante que es norteamericano, lo tiras así. Y le digo, ¿por qué? Porque en tu casa va a estar más seguro, porque a terapia de pediatra entra todo el mundo y ese virus no lo conoce nadie. Nadie sabe todavía contra qué estamos luchando. Aquí sí te mueres. Yo hice eso. Me llevé al niño y tú lo ves, tú lo conoces todavía, tú lo has visto en redes. Es un niño que incluso algunos médicos repiten si tiene Down o no porque no tiene demasiado comportamiento. avión. Sí, un terremoto, como le digo yo, mi terremotito. ¿Quién es ese médico? No lo sé. Yo alguna vez fui a preguntar y me dijeron, ahí en la clínica me miraron y alzaron los hombros. ¿De qué médico está hablando usted? Fue un mensaje. Yo creo mucho en los ángeles, que te aparecen cuando deben aparecerte, no es cuando uno los invoca. Claro. Dios es tan milagroso, es tan todopoderoso que te los pone cuando debe tenerlo. Dios te dice, sufre, pero nunca te da cargas que tú no puedas llevar. ¿Qué cambió la llegada de Kian en el doctor Roque Pita? Mucho, ha cambiado. Vea, hay un amigo en común que no lo voy a nombrar acá, que alguna vez me dijo, mire doctor, ya es hora de que se tire para atrás y coma canguil. Lo que me quiso decir es, ya no trate de cambiar a seres humanos que ya no van a cambiar, no trate de cambiar el mundo porque no lo va a cambiar, pero sí va mucho más. ¿Es el que lo hace goleador a usted? ¿No es ese? ¿Mande? ¿No es Sí, él. Es el que lo hace goleador a usted. Exacto, el que yo me paro de un lado del arco y él me hace rebotar la pelota en Sí. el pie o en la cabeza. Es el mismo entonces. Sí, el mismo. Entonces uno reflexiona y dice, sí, ¿verdad? ¿No? A veces uno pierde tiempo queriendo cambiar el mundo cuando lo que uno tiene que mejorar es tu vida. Entonces, Kian me la llegó a mejorar y a entender ópticas distintas, ¿no? A pensar más en mis hijos mayores también, a pensar más en él, ¿no? A creer que sí puedo cambiar, pero para que estos niños tengan una vida más sana. Porque el problema no es el niño. Te cuento que el problema no es el niño, ni el síndrome, el problema es la sociedad que te lo miran distinto. Pero yo me pongo al otro lado y digo, es que yo también lo mirara distinto. ¿Sí me entiende? Pero dependiendo el grado de conciencia que uno tenga, porque para mí ellos son ángeles. Sí, para pero mí, mira, en cambio toda para la mí vida son para mí niños. son ángeles. Para mí son niños diferentes. No, Nada más. y es que Kian no demuestra por ningún lado es hiperactivo, se le esconde a la mamá. Sí, entonces, para culminar esta parte... Tiene también hermanas, ¿no? Sí, tiene 2 hermanas mayores que lo adoran y yo le arrugo las cejas y ellas me las arrugan a mí. Pero cuando el niño va en la madrugada a despertarlas, en encargar el ojo, Ahí se entonces ponen ahí me llaman a mí y me dicen, oiga, ve a su niño, ve a ese terremoto que no nos deja dormir. Ahí va, esto es ida y vuelta, le digo, ¿no? ¿Cómo cambia mi vida aquí? Mucho. La cambia y me hace entender que yo ya estoy entrando a la etapa en la que debo disfrutar mucho más los momentos y no estar esperando episodios ni capítulos en la vida, sino el día a día, pero siempre pensando en un futuro. Porque tampoco es vivir una vida loca día a día y mañana qué va a pasar. No. ¿Kian lo hace pensar cuando va a hacer una opinión, un comentario? No, le cuento que no. No. No, ahí sí es mi información y más mi madre. Ahí sí es mi información periodística, académica. Ahí dice uno, yo no le estoy fallando a mamá. Exacto. Y la formación estricta que tuve, estricta
no lo quiero que vean estricta como que sometida. Era una formación disciplinada, estricta, pero yo también jugué en lodo, jugué pelota, jugué cometa, era muy malísimo, era el peor de mis hermanos, siempre era el llorón porque jugábamos a la boliche y perdía y tenían que devolvérmela porque me ponía a llorar. Jugábamos a los trompos, me quiñaban mi trompo y tenían que devolverme uno bueno porque iba a llorar a mi hermana mayor, que fue la que terminó criándome. Entonces, pero yo jugué eso. ¿Sí me entiende? Pero éramos disciplinados. Yo no entiendo por qué a veces la gente cree que cuando el padre es disciplinado no va paralelo con la vida de ser un niño feliz que hace travesura, que se escapa del colegio, que te llega tarde. No, eso es mentira. Lo que pasa es que en la vida te va a enseñar. Yo justo iba a hablar con una compañera de trabajo y le decía, lastimosamente, uno llega a una edad en la que recién entiende algunas cosas que te la dijeron. No, te la dijeron de joven. Por ejemplo, cuando yo le digo a mis hijos, no vayan por esa calle, que hay un perro bravo y a mí ya me mordió. ¿Sí? Ya está enseñando el camino. Claro, ya tu hijo está... tiene la opción. Ahora, si tú quieres que vayas y te muerde, no me vengas a decir, ay, papi, ¿verdad que muerde? No, te está dando la opción tu papá de que camines por el otro Claro. lado. Y yo eso lo aprendí incluso desde políticos de muchos niveles que me han enseñado muchas cosas. Porque, mira, en la comunicación, cuando me preguntan, ¿qué has ganado de la comunicación? Aprendizaje. Enseñanza. Enseñanza. Hasta con los más duros entrevistados que he tenido, he aprendido. Para mí, cada entrevista es un aprendizaje, una enseñanza y de vida. No de profesión, de vida, ¿no? Como profesor, ¿cómo le fue en la Universidad de San Gregorio? Es una de las etapas más lindas. Mire, yo quisiera terminar mi vida profesional siendo profesor, Ya. porque cada alumno estás en el otro lado, ¿no? Ya Sí. no eres alumno. Entonces, y estás dando la carrera que te gusta, que es el periodismo. Entonces, cada alumno es un mundo, ¿no? Un mundo económico, social, de formación, moral, cívico. Terminas convirtiéndote como en el papá. Ahora, justo hoy día hablábamos con unos compañeros de esto. Yo le decía, ¿cuáles son los profesores que uno más recuerda? Los estrictos. Sí. Los estrictos. Sí, sí. Que en total. ese entonces uno los odiaba, pero uno dice, gracias a tal profesor. Aprendí. Y este que nunca me enseñó y que hasta nos íbamos a farrear, por eso hoy día no sé hacer tal cosa. Uh-huh. Y ella me decía... Y el alumno vago siempre hace todo lo posible para oírle a ese profesor. Y esta compañera me decía, porque estábamos hablando de cómo extraen profesores, todos los alumnos que ejercen el periodismo me tratan muy bien. En comunicación, aquí en el DIRCOM. Tiene varios alumnos ahí. Desde el director, Luis Macías. Cocacho, está Niña Gabriela, están como 2, 3 que fueron alumnos míos. Carolina Guerrero. Carolina, ¿no? Y pregunta, tú has tratado a todos ellos, pregunta si alguna vez ellos tienen alguna frase despectiva contra la amiga. Lo máximo dice que era durísimo, nunca faltaba. Ay, doctor, dice. Sí, doctor, era estricto, ¿sí? Entonces, por eso digo, la universidad para mí es la profesión o la ocupación en la que yo quisiera terminar mi vida, dando clases. ¿No quiere terminar su etapa en el servicio público? No, yo creo que eso es un error. No es que el servicio público es malo, pero sí corta sueños. ¿Qué tal el servicio público? ¿Lo ha alimentado de conocimientos? Sí, por supuesto. A mí el registro de la propiedad me ha dado la oportunidad de crecer como ser humano, académico, de vida. Con eso yo terminé de criar a mis hijos, educarlos. He crecido en todos los aspectos. Yo nunca tuve límites en el servicio público, ni en el servicio privado. Sí, pero yo pienso que cuando tú tienes aspiraciones profesionales, de ejercer la profesión no es el servicio público el mejor lugar. Y ojo que yo en el servicio público sí crecí profesionalmente. Todos mis títulos académicos. Bueno, será que la entidad en la que trabajo nunca me cortaron la posibilidad de crecer académicamente. Doctor, estamos casi que llegando a la parte final. Voy a decirle instituciones, empresas, y usted me va a decir un nombre a la que usted dirá tendría que agradecerle o es la persona que mejor recuerdo. EDIASA. La mejor escuela de capacitación periodística o escuela de profesión. No, pero quiero que me diga un nombre de una persona que marcó a Roque Pita, que ayudó a concentrar ahí. A Jorge Maldonado. EDIASA, Jorge Maldonado. Sí. Registro de la propiedad. Regilor. Universidad San Gregorio. Marcelo Farfán. Son 3 personas que han marcado en su carrera. Y doctor, voy a preguntarle rapidito también por nombres. Usted me dice qué significan en David. Mi profesor para ser papá. Adrián. Ay, mi contradicción. Jerónimo. El niño. Kian. El bebé. Rosa o Rosita. Orfilia. Hassan. Es que
No tiene nombre porque es mamá. Y eso encierra todo. Hermanos, Los que me abrieron el camino para ser lo que soy. papá. El mejor papá. ¿Había contado antes su historia usted? No, la había contado fraccionadamente a estudiantes para que entiendan alguna cosa, pero así no, sin papeles no. ¿Qué le hace llorar al doctor Roque Pita? ¿Qué me hace llorar? La ausencia de mamá o cuando mis hijos están tristes y no puedo solucionar el problema. Al ver su pared, usted recuerda a su mamá. ¿Cuántos títulos tiene Roque Pita? 5. ¿Cuáles son? Soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Comunicación, tengo una especialización superior en Derecho Procesal, doctor, abogado, y tengo también estudios, bueno, eso no es profesional, pero en Marketing y Gobernabilidad Política en George Washington. Aquí en sí lo nombré, ¿no? Sí, Sí, aquí sí. Sí, aquí. Doctor, ha sido un gusto haberlo tenido aquí en Historia Sin Papel. El gusto ha sido mío, pero usted me ha puesto a sudar desde que vine en el carro pensando cómo es estar en el otro lado y qué tan perverso he sido yo en toda mi vida periodística. Pero usted No. sabe que yo entrevistando soy suave. No, sí, y yo digo, es que cuando tú eres transparente no debes temerle a nadie. Claro. Porque es tu verdad. Y en esta historia es mi historia. Sin papeles, pero es mi historia. Entonces, ¿qué puede alguien, cualquier entrevistador, por muy malintencionado que sea, cambiármela? Si es mi historia. No, pues para eso es ese es el espíritu de este programa. Muchas gracias por haber estado Por lo aquí en Historia Sin contrario. Papel. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por hacerme parte de este programa que lo veo muy de vez en cuando por cuestión de tiempo, pero lo veo por segmentos, ¿no? Lo veo por segmentos y me ríe, me llena mucho porque hay cosas que a veces uno de los personajes no conoce. No conoce. No conoce, Es el interés de... Creo que esa es la esencia de este programa. Sí. Decir, mira, y este ha sido el Medino. Y este estudió aquí. Este estudió aquí, ¿no? Y Sí. ha tenido 3 hijos. Mire, Mira, lloró. Perdón lo que le quiero contar. Justo lo que aprendí Horacio Hidrobo. Es lo que nos falta más a los puertorriqueños. Conocernos. Identidad. Sí. ¿Quiénes somos? Muchas gracias, doctor. Ya se nos va el espacio, se nos va el tiempo. Gracias a ustedes, amigos oyentes, televidentes, seguidores de las plataformas digital Estudio C, Radio Farra 95.7. Esto fue Historia Sin Papel con la producción de Roberto Hernández y de Martín Vázquez. Quien les habla, Eric Molina, les dice hasta el próximo miércoles. Historias sin papel. Una producción de Estudio C.